días, que el Señor los bendiga. Bueno, creo que tenemos nuestras Biblias abiertas, ¿no? En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 5. El mensaje titulado hoy es Apostasía entre los hijos de Dios. ¿Por qué muchas personas abandonan el Evangelio? Vamos a volverlo a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hijos de Dios, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí en esta sección de Génesis, como hemos venido hablando, las dos historias se conectan. En Génesis 4 estábamos hablando de la historia de los hijos de Caín. Y en Génesis 5 estábamos hablando de la historia de los hijos de Dios. Pero ahora, en estos primeros 5 versículos de Génesis, las dos historias se vuelven a conectar. Todo esto que hemos estado viendo durante este tiempo ha estado ocurriendo de manera paralela, todo al mismo tiempo. A partir de Génesis 6, versículo 6, entonces la historia continúa hacia el futuro. Comenzamos a ver entonces lo que sigue después. Y en este sentido, este capítulo número 6 puede ser dividido de muchas formas, pero para los efectos de nuestro estudio, nosotros vamos a dividirlos en 3 partes. La primera, que es la que vamos a ver hoy, sería de Génesis 1, 6, 1 al 5, en donde vamos a hablar del problema de la naturaleza del corazón del hombre. Segundo, Génesis 6, del 6 al 8, en donde veremos cómo la gracia salvadora de Dios preserva, guarda a los que son suyos. Y finalmente, Génesis 6, del 9 al 22, en donde veremos cómo la gracia de Dios sobre Noé produce en él obediencia. Una obediencia que va más allá de la simple circunstancia. Pero hoy entonces veremos Génesis 6 del 1 al 5. Y el propósito de la prédica de hoy es demostrar que por causa de su propia naturaleza caída, para el ser humano es imposible acercarse a Dios por sus propios medios, por su propia fuerza, por su propia inteligencia. Y una de las evidencias de esto es precisamente el peligro de la apostasía. Para ello vamos a dividir este sermón en 3 partes. Primero, veremos Génesis 6 del 1 al 3, en donde hablaremos de la apostasía descomunal entre los hijos de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el verdadero origen y la causa de la apostasía, en Génesis 6 del 4 al 5. Y finalmente se propondrán algunas aplicaciones para nosotros como iglesia del siglo XXI. ¿Se escucha bien? Comencemos entonces. Los hijos de Dios le dan la espalda a Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 6, del 1 al 2, como acabamos de leer. Ahora, tenemos que aclarar que cuando se habla de los hijos de Dios, se está hablando de la descendencia piadosa de Adán, es decir, los hijos de Set. Son los que se refiere aquí cuando habla de los hijos de Dios. Y cuando se habla de las hijas de los hombres, se está hablando acerca de la descendencia de Caín. Eso creo que es importante que nosotros lo tengamos claro aquí. Ahora, lo que literalmente dice el libro en Hebreos, o en el idioma hebreo, es que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres estaban buenas. Literalmente lo dice así. Y por eso se casaron con ellas. Pero ¿cuál es el problema con esto? Porque para una mente natural, el hecho de que estos hombres y estas mujeres se casaran tal vez
no era nada, era algo normal. Pero para Dios esta unión no era aprobada. Había un problema con esta unión. ¿Por qué? Porque para Dios esta unión era una evidencia de apostasía entre los hijos de Dios, es decir, entre la descendencia piadosa de Set, que tenía la misión de preservar el Evangelio, la fe del Evangelio que comenzó a manifestarse desde Abel, como vimos en su momento, y luego con el nieto de Adán, Enós, que dice que entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. Así que, ¿qué significa apostasía? Bueno, según el diccionario de la lengua española, apostasía significa abandonar la fe o cambiar de opinión o de doctrina. Eso es lo que significa apostasía. Así que es posible que podamos definir apostasía de la siguiente manera. Apostasía es abandonar públicamente la fe en Cristo o cambiar de opinión para abrazar una doctrina que no es la de Cristo. Entonces es un peligro cuando estamos hablando de la apostasía. Pero ¿cómo nosotros sabemos que estos matrimonios no eran aprobados por Dios? ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, ya me imagino que vendrá este versículo de Corintios a la mente para algunos. Pero hoy vamos a buscar otro versículo que se encuentra en el libro de Éxodo. Y en Éxodo, capítulo 34, versículos del 15 al 16, tenemos una de las primeras instancias de la opinión de Dios con respecto a estos matrimonios. Que bueno, en nuestro medio, en nuestra cultura evangélica llamamos yugo desigual. Pero ¿qué dice Éxodo 34 del 15 al 16? Dice así: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Es decir, que para Dios la idolatría es un pecado de fornicación espiritual. Y sigue diciendo: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Entonces aquí estamos viendo que para Dios estas uniones no son aprobadas. ¿Por qué? Porque en primera instancia, como acabamos de ver en Éxodo, las personas pueden hacer que el corazón de aquel que está tratando de buscar a Dios se desvíe completamente de la fe de Dios. Pero puede ser que este no sea un versículo suficiente. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia para demostrar nuestro punto. Pero, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Jezabel, la esposa del rey Acab? Vamos a buscarlo un momentito. Primero de Reyes, hay muchos ejemplos, este es solamente uno. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 30 al 31. Vamos a ver qué fue lo que aconteció con Acab y con su esposa Jezabel. Dice Primero de Reyes 16, del 30 al 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea que por causa de su esposa, el rey Acab terminó adorando al dios Baal. Ahora, posiblemente que esto no diga mucho para nosotros, pero el nombre Belzebú viene de Baal, Baal-Zebub. O sea que no es poca cosa lo que está pasando aquí. Es decir que prácticamente, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Cuando tú eres adorador de otras deidades, estás adorando a los demonios. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que este es un asunto que Dios nos libre de tomarlo a la ligera. No es cualquier cosa lo que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, hay decisiones que se han tomado. Que Dios nos ayude, nos dé guía en cuanto a las decisiones que ya se han tomado. Pero los que todavía tenemos oportunidad para decidir, debemos prestar atención a esto cuando estemos buscando a nuestra pareja.
porque ya sabemos que el ejemplo bíblico, y también yo estoy seguro que nosotros todos conocemos ejemplos en donde estas uniones no son muy fáciles de sobrellevar, porque mientras el creyente quiere buscar a Dios, la otra parte lo jala hacia el mundo o hacia prácticas carnales que van en contra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a tomar una decisión correcta. Pero el punto es que esta unión matrimonial entre los hijos de Dios, es decir, los hijos de Set, y las hijas de los hombres, es decir, las hijas de Caín, se trataba de una apostasía. Estaban abandonando a Dios, estaban dándole la espalda a Dios. Y en este sentido, tenemos que entender una cosa: Dios odia el pecado de la apostasía. Y contrario a lo que muchos maestros del falso evangelio nos quieren enseñar hoy, la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cómo lo sabemos? Lo leemos en Génesis 6:3, por ejemplo. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces estamos mirando que este pecado produce en Dios la siguiente reacción: ya no voy a estar para siempre detrás del hombre diciéndole lo que tiene que hacer. Por lo tanto, le quedan 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del contexto de Génesis 6, significa que básicamente la construcción del arca de Noé tomó aproximadamente 120 años. Es decir, el hombre tenía 120 años para arrepentirse de sus pecados. Creo que la mayoría conocemos la historia, pero vamos para allá. Al final solo se salvó Noé y su familia. Y en ese sentido, entonces, tenemos que reiterar que esta idea de que la paciencia de Dios se agota es actual, o sea, hoy. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Porque, por ejemplo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos dice lo siguiente, en 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículos del 9 al 10. 2 de Pedro 3, del 9 al 10. Creo que todos conocemos el 9, pero por lo general el 10 lo dejamos por fuera, por muchas razones que escapan de la prédica, ¿no? Pero leamos los dos versículos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, la paciencia de Dios. Pero dice el 10, ese pero indica que el versículo 10 está conectado con el 9, en una relación de contraargumentación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La paciencia de Dios entonces llega el momento en que se agota. Y esto es importante que lo recordemos, porque repetimos, muchas veces se piensa que Dios es paciente para siempre, pero la Biblia nos enseña que la paciencia de Dios tiene un límite. Y en ese sentido, nosotros debemos señalar que la apostasía es una de las señales precursoras ¿de qué evento? ¿Alguien sabe? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos y confesamos que es una venida literal, como vimos como un mes atrás, ¿no? En nuestra serie de Génesis. Es una venida literal, no es simbólica. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, vayámonos un momentito a Mateo 24. Mateo, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 24, y vamos a leer primero el versículo 11. Dice Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está, la señal de la apostasía. ¿Por qué razón los falsos profetas tienen público, tienen audiencia? Porque estas personas son apóstatas. Entonces, esta es una señal de la venida de nuestro Señor. ¿Y cómo nosotros lo sabemos?
Pues lo encontramos ahí mismo en los versículos del 36 al 39. Dice así Mateo 24, del 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está la descripción de los días de Noé en la Biblia? En Génesis 6. O sea, es lo que estamos viendo. Y miremos lo que dice el Señor Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino del diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo estaba hablando de Génesis capítulo 6. No sé si lo estamos viendo, pero es más que evidente que hay una enorme y clara relación entre Génesis y el Evangelio. Ahora, en ese sentido podemos indicar que la venida de Cristo se está acercando. ¿Por qué razón? Porque precisamente muchos cristianos y muchas iglesias están apostatando de la fe. Sí, vemos noticias todo el tiempo sobre iglesias que están abandonando la fe, sobre cristianos que están abandonando la fe. Y en ese sentido, las iglesias, los cristianos están abrazando ideas falsas o un evangelio falso. Por ejemplo, y aquí quiero tener un poquito de cuidado, cuando dicen que no hay que juzgar el pecado. Y ahí hay un problema con esa definición. Imagínense, voy a ir como el Señor, voy a ir de menos a más. El Señor siempre enseñaba ejemplos de menos a más. Imagínense que yo me hubiese presentado en esta prédica con chancleta y con camiseta sin manga. Imagínense ese cuadro. No hay que juzgar al hermano, porque no debemos juzgar. ¿Es esa una idea correcta? Definitivamente que no. Ahora, eso es pequeño en comparación con lo que voy a decir. Imagínense un hermano que sea muy carismático, se lleve bien con todo el mundo, tanto así que cuando lo saludan a las personas les brillan los ojos y de repente demuestra que tiene cierto conocimiento de la palabra, etcétera. Y bueno, la iglesia decide que este hermano va a predicar un día. De repente se levanta en el púlpito y enseña una herejía como que Cristo no es Dios. No hay que juzgar al hermano, porque se dice que no debemos juzgar. ¿Es eso cierto? Ahí absolutamente que no. No puede ser. Entonces, por eso es peligrosísimo irnos detrás de este concepto no bíblico de que no debemos juzgar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo nos dice, juzga, hombre, juzga, hijo de Dios, juzga, hermano cristiano. Pero ¿qué significa juzgar? Bueno, en síntesis, juzgar es decir, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es verdadero, esto es falso, esto es cierto, esto no es correcto. Eso es juzgar. Entonces sí debemos juzgar. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo donde dice no juzguéis, dice guardaos de los falsos profetas, guardaos de los lobos vestidos de oveja? ¿Cómo yo voy a saber que es un lobo vestido de oveja si no juzgo su doctrina o juzgo su conducta? ¿Qué es lo que realmente el Señor quería decir en ese versículo? Y perdón por la digresión. No juzguen condenatoriamente. ¿Por qué? Porque el único que tiene la última palabra, el juicio final, es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos condenar. Eso es lo que no podemos hacer. No podemos condenar a las personas porque no sabemos si la gracia de Dios eventualmente alcanzará a esa persona. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Es lo que el Señor realmente quiere decir. Pero todo el tiempo el Señor nos manda a juzgar espiritualmente el pecado. Entonces una iglesia apóstata o un hermano apóstata no juzga el pecado, porque contradice lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra. Y en ese sentido quisiera también añadir que el propósito del juicio de la iglesia
contra el pecado, ¿qué es? ¿O cuál es? Perdón. Ayudar a la persona a que regrese al camino correcto. Ayudarla a fortalecer su vida de oración. Ayudarla a fortalecer su estudio de la palabra. Animarla, exhortarla, hermano, mira que sí se puede. Sí se puede vivir como Cristo manda. Ese es el propósito de que nos ayudemos diciéndonos o corrigiéndonos entre nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero no debemos pasar por alto el pecado, porque eso produce, lamentablemente, que una iglesia se convierta en una iglesia apóstata y que Dios nos libre. Porque si es así, como dice un hermano, mejor apaga y vámonos, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Pero no debe ser. Y una iglesia apóstata, pues precisamente niega este tipo de verdades. Una iglesia apóstata todo es peace and love. Una iglesia apóstata enseña que el cristianismo es simplemente una de las opciones más que existen en el mundo para buscar a Dios. Esas son las enseñanzas de la iglesia apóstata. Y cada día, desgraciadamente, son más las iglesias y los hermanos que piensan de esta forma. Ahora, yo tengo que confesar, y que Dios me perdone por esto, porque yo muchas veces juzgaba condenatoriamente a las personas cuando las escuchaba diciendo estas cosas. Hasta el día en que recordé que yo también pensaba así. Yo también estaba en ese estado de oscurantismo. Y si no hubiese sido por la gracia de Dios que por medio de su Espíritu abrió mi mente, yo no estaría aquí predicando hoy frente a ustedes. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Simple desconocimiento de la palabra de Dios. A veces lo que hace falta es simplemente que estudiemos la palabra, que se nos diga esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Eso es todo lo que muchas personas necesitamos realmente. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no queremos leer la palabra, si no queremos escuchar la palabra? No lo podemos saber. Entonces es importante que nosotros siempre mantengamos nuestra mirada en la palabra de Dios, porque esta es la voz infalible del Espíritu Santo. Bueno, ahora ya sabemos qué es la apostasía, ya sabemos cuál es el peligro de la apostasía. La cosa ahora es cuál es el origen de la apostasía, o por qué muchos cristianos e iglesias que son muy celosas, muy fervientes, al final terminan dándole la espalda a Dios. Me imagino que todos hemos sido testigos de algo así. Yo he sido testigo muchas veces de eso. Pero ¿por qué ocurre? Y muchos dirán, son las circunstancias. Muchos dirán, no es porque las circunstancias que rodean al hermano son adversas. Pero vamos a ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Y en Génesis 6:4 tenemos parte de la respuesta. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí la palabra gigante tenemos que reconocer que es de difícil traducción. Lo que pasa es que los traductores encontraron esa palabra y la pusieron aquí, pero no hay una forma de entender adecuadamente esta palabra, que en hebreo es nefilim, es decir, los nefileos. Por lo tanto, vamos a ver si caracterizamos un poco a estos hombres. Y en el hebreo se dice que estos hombres eran valientes, ¿no? Fueron los valientes desde la antigüedad. Y esta palabra valiente en el hebreo significa un hombre guerrero, aguerrido en batalla, un héroe de batalla. Por lo tanto, quisiera preguntarles, ¿cómo un guerrero se gana la reputación de ser un héroe en la batalla? ¿Cómo se la gana? Golpeando con una pluma. ¿Cómo se la gana? ¿Y cómo los derrota? Con astucia, derramando su sangre. Entonces, estos hombres eran violentos en gran manera. Y esto me permite recordar lo que hemos dicho anteriormente. ¿Cuál era el estado del mundo en esta época? Si hemos estado prestando atención a la serie de Génesis, conocemos la respuesta. Por ejemplo, recordemos el cántico de Lamec, el descendiente injusto de Caín. ¿Qué pasaba con la tierra?
¿Qué tenía la tierra? ¿Cuál era el problema de la tierra? Maldita. ¿Y cómo se manifestaba esa maldición? ¿Por medio de qué? ¿Cómo se comportaba la gente de la época? De manera violenta. La sangre corría, la vida humana no tenía sentido. Ese era el verdadero estado de la civilización antediluviana. Recordemos que está el cántico de Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Era una tierra maldita, llena de violencia. Y aquí entonces estamos confirmando lo que en aquel momento dijimos. Era una tierra maldita, llena de violencia. Entonces estos hombres eran 100% humanos y eran extremadamente violentos. Pero la pregunta entonces que nos va a surgir aquí es: ¿por qué razón estos hombres que fueron producto de esa unión en yugo desigual entre los hijos de Dios y las hijas de Caín, por qué eran tan violentos? ¿Por qué se entregaban tanto a la violencia? Y la respuesta está en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El problema entonces no eran las circunstancias, era el corazón de estos hombres. Y si es así, pensemos por un momento. Quiere decir que también había un problema en los hijos de Dios, como nosotros predicábamos en Génesis 5. En Génesis 5 vimos que la imagen de Dios en Adán fue distorsionada por causa del pecado. Así que el problema no estaba afuera, el problema estaba adentro de cada uno de ellos. Y en este sentido, nosotros tenemos que indicar que el pecado no se origina afuera, se origina adentro, se origina en el corazón del hombre. Y como decía el pastor Martin Lloyd-Jones, el corazón es el centro de la personalidad. El centro de cada persona está dañado por causa del pecado. Así que en este sentido es probable que alguien se esté preguntando: ok, si el problema es el corazón del hombre, ¿dónde queda entonces el libre albedrío? Y en este sentido hay 3 posturas que podemos mencionar rápidamente. La primera es la que dice que el libre albedrío no existe en lo absoluto. Hay personas que piensan que el libre albedrío no existe, pero la palabra de Dios nos dice que es todo lo contrario. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:29, un versículo que ya conocemos todos, en Eclesiastés 7:29 dice así la palabra de Dios. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces aquí la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre con libre albedrío. Por lo tanto, la primera postura no es correcta. Pero en segunda instancia están los que afirman algo como que nosotros tenemos como seres humanos la capacidad al 100% de decidir entre lo bueno y lo malo. Es decir, podemos buscar por nuestra propia cuenta si obedecemos a Dios o si desobedecemos a Dios. Pero hay un problema con esta postura. Génesis 6:5. Génesis 6:5 es una pared con la que se choca esta postura que indica que nuestra decisión es completamente soberana de nosotros mismos. Porque dice Dios: vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando habla de designio, habla de voluntad. Así que podemos decir que es la voluntad de cada ser humano de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice Génesis 6:5. Pero ahora, esto no es exclusivo de Génesis 6:5. Y aquí voy a pedir que todos leamos en voz alta, ¿no?, los siguientes versículos. Vámonos un momento a Jeremías, capítulo 13, versículo 23.
y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del libre albedrío, realmente. Jeremías 13, 23, y por favor vamos a leerlos todos juntos. Jeremías 13, 23. Jeremías 13, 23. 23, ¿sí? 1, 2, 3. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Entonces Dios utiliza lo que dijimos, ¿no? El Señor va de menos a más en sus ejemplos. ¿Puede una persona cambiar el color de su piel? Yo investigué y no puede ser. Con la tecnología del siglo XXI es imposible que una persona cambie su piel. El color de su piel, perdón. Las personas que han cambiado el color de su piel se han destruido la piel y tienen que usar medicamentos y estas cosas para prácticamente no morirse. Podemos cambiar el tono, pero no el color de piel. Lo mismo, un leopardo no puede cambiar el color de sus manchas. Así que asimismo, dice el Señor, ¿cómo podemos nosotros hacer lo bueno si estamos habituados a hacer lo malo? Así que este es otro versículo que para mí sería más que suficiente para demostrar que el libre albedrío no nos está funcionando. Pero puede ser que alguien diga, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver qué enseña el Nuevo Testamento al respecto y ahora vayámonos juntos a Juan. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 5, versículos del 39 al 40. Este lo conocemos todos, bueno, el 39. Juan 5, del 39 al 40. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en voz alta. 1, 2 y 3. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Aquí no dice no podéis, ¿qué dice? No queréis. Entonces, ¿cómo es esto que estas personas escudriñaban? Es decir, estudiaban profundamente la palabra de Dios y aún así no querían venir a Jesucristo. Entonces, aquí hay un problema en el corazón, no en las circunstancias. Es el corazón del hombre que no quiere conocer a Cristo por más que se sepa la Biblia. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Para mí este versículo es más que evidente, pero puede ser que no sea suficiente. Los apóstoles también enseñaban lo mismo. El apóstol Pablo, y vamos todos a 2 de Corintios, capítulo 4, enseña otra, por el Espíritu Santo, ¿no? Enseña otra verdad bastante contundente. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces es imposible para nosotros acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta y por nuestro propio esfuerzo, porque además del corazón, el diablo, que hemos estado hablando, ¿no?, en esta serie con el pastor Benjamín de la armadura espiritual, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no puedan creer, ver espiritualmente y creer en el evangelio. Entonces, definitivamente que esta posición decisionista de que yo tengo el control total para decir si busco a Dios o no, no es bíblica. ¿Cuál es la posición que enseña realmente la palabra de Dios? Bueno, basado en Génesis 6:5, es algo como esto. El libre albedrío está tan dañado, pero tan dañado en el ser humano, que es imposible que el ser humano por su propia cuenta decida buscar las cosas para la salvación. No puede. ¿Por qué? Porque todas nuestras decisiones
por tendencia general, nos van a llevar hacia lo malo. ¿O por qué razón, por ejemplo, tenemos que luchar contra nuestro pecado? ¿Por qué tenemos que mortificar nuestro pecado todos los días? Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay que leer la palabra, ¿por qué a veces nos cuesta? Yo reconozco que a veces me cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Si yo sé, si nosotros sabemos que hay que leerlo, pero ¿por qué nos cuesta? ¿O por qué si sabemos que hay que orar, por qué nos cuesta tanto orar? Si nosotros sabemos que hay que orar, pero ¿por qué nos cuesta? Porque hay una naturaleza caída en nosotros que nos impide, aun con nuestro libre albedrío, nos impide buscar a Dios. Y bueno, yo quisiera citar aquí este documento que es la Confesión Bautista de Fe de 1689, que lo puede explicar un poco mejor que yo, de lo que yo he hecho. Y dice así: el hombre, y cito, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Es decir, no se puede preparar a sí mismo para la conversión. Y es por esta razón, queridos hermanos, que muchas personas con mucho fervor, con mucha alegría, con mucho celo, terminan abandonando el Evangelio. ¿Por qué? Porque tal vez cambiaron de apariencia, pero su corazón nunca cambió. Y esa es la razón por la que existe la apostasía. Ahora, gracias a Dios, ¿no? Porque Dios está en control. Nosotros confesamos y creemos al mismo tiempo en un Dios omnipotente, cuyo poder no está limitado ni por el pecado ni por cualquier otra circunstancia. Y en ese sentido, las Escrituras nos enseñan que Dios es capaz de cambiar este corazón enfermo de pecado y darnos un nuevo corazón. Vámonos a Ezequiel y vamos a leerlos todos juntos. Libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 36, versículos del 26 al 27. Este es uno de los versículos que nos deberíamos aprender de memoria, y cuando vengan esos dardos del enemigo, como hemos estado aprendiendo en la serie del pastor Benjamín, tenemos que recitar este versículo inmediatamente. Ezequiel 36 del 26 al 27. Vamos a leerlos todos juntos. Ezequiel 36 del 26 al 27, lo leemos 1, 2, 3. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué esta maravillosa promesa de Dios se cumple? ¿Alguno de nosotros sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo hace 2000 años firmó el certificado de garantía con su propia sangre para que todos los que somos de Él tengamos esta promesa en nuestros corazones. Y esa es la esperanza del Evangelio. Es decir, un hombre y una mujer con un corazón conforme al del Señor Jesucristo no será un apóstata para siempre. Puede ser que se desvíe, vamos a decir que sí, pero el Señor lo rescata si lo tenemos en la palabra de Dios. Aunque esa persona esté en la parte más fea de Sodoma, hasta allá el Señor va a hacer todo lo posible para rescatarlo. ¿O qué fue lo que pasó con Lot? ¿Acaso Dios abandonó a Lot? No. Dios mandó a 2 de sus ángeles con la misión de rescatar a Lot antes de que fuera destruida. Así que Dios, como dice el apóstol Pedro, sabe rescatar a los que son suyos, a los que son de su pueblo. Entonces, para estas personas, con este corazón nuevo de Ezequiel, dice que la tendencia de ellos va a ser a buscar cada día más las cosas de los cielos, las cosas de Dios.
Va a ser natural para esta persona hacerlo. Y tanto creyentes como incrédulos que están a su alrededor comenzarán a ver que estas personas son verdaderamente cristianas. ¿Pero por qué? Porque se podrá ver sin lugar a dudas la vida de Dios en el alma de este hombre y la vida de Dios en el alma de esta mujer. Y esa es la promesa que Jesucristo nos compró con su sangre. Por eso es que podemos tener la fe en el Señor Jesucristo de que si somos de Él, nosotros no caeremos jamás. El Señor nos preservará. No me quiero adelantar porque ese es el tema de la próxima prédica. Pero el Señor nos preservará aún en medio de las circunstancias peores que nosotros podamos vivir. Y esa es la promesa de Dios para su pueblo. Así que, con base en estas consideraciones, vamos a pasar a las aplicaciones. Y lo primero que debemos preguntarnos es, entonces, Iglesia Bautista Betel, ¿creemos y vivimos fielmente el Evangelio de Cristo? ¿O realmente hay aspectos de nuestra vida personal que evidencian que nos hemos apartado por poco o por mucho del Santo Evangelio? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos. Ahí está el asunto de juzgar. Nos tenemos que juzgar, dice el Señor, a nosotros mismos. ¿Qué dice? Antes de mirar la busca que está en el ojo de tu hermano, ¿qué tienes que hacer tú primero? Mira, exactamente, mira la viga que tienes en tu propio ojo. Esto es lo que hay que hacer primero. Debo autoexaminarme, debo juzgarme a mí mismo para poder entonces ayudar a mi hermano. Eso es lo que dice realmente Mateo capítulo 7. No prohíbe juzgar, sino que yo primero, al que debo juzgarme a mí mismo primero. Y después entonces puedo ayudar a la otra persona. Y en este sentido recordemos que la apostasía no ocurre con la gente de afuera. La apostasía ocurre con la gente de dentro de la iglesia. Por eso debemos estarnos cuidando constantemente de esto. ¿Por qué? Porque tal vez probaron y se deleitaron de los bienes espirituales, pero el mundo nunca salió de sus corazones. Y ese es el problema que muchas veces nosotros encontramos. Que tenemos personas que van a la iglesia, son muy celosas, pero lamentablemente sus corazones no son del Señor. No han sido transformados.